Hoy es un día importante para el baloncesto español. A las 7 de la tarde, hora local en Los Ángeles, retiran la camiseta de Pau Gasol, el número 16. Nadie más podrá llevar la camiseta con el número 16 en Los Ángeles Lakers. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Qué dimensión? No sé si volveremos a ver, pero Pau Gasol, ayer en la cadena COPE, en la cadena SER, en las radios más importantes de España, hablaba que estaba emocionado, que era un acto de una dimensión que incluso para él era algo que no se podía imaginar y que iba a ser muy emotivo. Y tan emotivo, ha viajado sus compañeros de los Juniors de Oro. Está Raúl López, Calderón, Felipe Reyes, La Bomba Navarro. Periodistas, ni se sabe la cantidad de periodistas que han viajado. Y Pau se lo merece. El deportista más grande de la historia del baloncesto español. Hoy es tu día, Pau. Gracias por hacernos crecer. Y ahí estaremos para ver hoy en la ceremonia. Haremos un especial en Touch Tank en los próximos días. Antes de pasar a la sección de entrevistas de hoy, contaros un poquito de NFL, un par de noticias. Derek Carr, el quarterback, el antiguo quarterback, mejor dicho, de Las Vegas Raiders, ha firmado un contrato con New Orleans Saints. Ya tenemos nuevo quarterback. Y Geno Smith, quarterback de los Seattle Seahawks, ha llegado a un acuerdo de renovación con el equipo de Seattle. Estamos pendientes de Aaron Rodgers, de los franchise tags, es decir, de poner en la etiqueta exclusiva. Josh Jacobs hemos visto en Las Vegas Raiders, hemos visto Tony Pollard en los Cowboys. Estamos viendo que los Chiefs igual se deshacen de Frank Clark, Eric Hendricks, de Minnesota Vikings también. Movimientos sorprendentes, pero aquí estamos pendientes de Lamar Jackson y Aaron Rodgers, las dos bombas del mercado. Pues nada, hoy vamos a hablar un poquito de March Madness y hemos traído como invitado a Enrique Peidro, especialista de NCAA de baloncesto, que nos contará un poco las últimas novedades del último baile, el último baile que es como se conoce también el gran baile, perdón, al March Madness. Nos contará qué equipos son los favoritos, a qué jugadores merece la pena seguir y por qué es un formato muy atractivo. Así que lo disfrutéis. Ya sabéis, esto es Touch Tank, disfrutar del baloncesto, disfrutar de las noticias de fútbol americano y sobre todo disfrutar de un momento histórico como es el de Pau Gasol hoy. Nos vemos pronto y os dejo con la entrevista con Enrique. Un saludo y que paséis buena semana. Bienvenidos una semana más a la sección de entrevistas y hoy vamos a hablar un poquito del baile de marzo, la locura de marzo, el March Madness. Y para ello he querido invitar a Enrique Peidro, especialista en baloncesto universitario americano, que participa en Skyhook Magazine as well. Te he visto ahí que colaboras y lo primero de todo, bienvenido Enrique. Muchas gracias, un placer estar aquí. Nada, podéis seguir a Enrique en @epeidro si queréis saber cualquier cosa del March Madness, sobre todo ahora, pues ya sabéis, seguirle y os puedo dar fe que os contará absolutamente de todo y con imágenes de todas las universidades. Y bueno, la primera, lógicamente nos estamos preguntando todos, ¿de dónde viene esta pasión sobre el baloncesto universitario? Porque al final en Europa pues no estábamos acostumbrados a algo así. Sí, no, pues a ver, yo veo baloncesto desde muy pequeñito, porque tengo dos hermanos mayores que son muy aficionados y tal, entonces siempre hemos tenido baloncesto en casa y cuando llega, yo creo que ya por los años 90, ¿no? Que empieza a llegar el baloncesto, sobre todo eso, el Madness y ya empieza a llegar al Canal Plus, pues allí como veíamos en casa todo lo que era baloncesto, pues eso, empezamos a verlo y tal, y la verdad es que es un mundo que desde el principio me despertaba curiosidad, no sé, quizá por todo lo que lo envuelve, el tema de las bandas de música, los ambientes, los estudiantes y tal. Bueno, y eso empiezas a ver, te vas aficionando a unos, a otros tal, y bueno, pues desde entonces y hasta hoy. Bueno, además es curioso porque al final, en mi opinión, yo creo que es por el sentimiento de pertenencia. Es curioso cómo parece que se sigue más, al menos fuera de Estados Unidos no, pero aquí en Estados Unidos parece como que se sigue con más intensidad el baloncesto universitario que la NBA. Entonces, bueno, lo estuve comentando el otro día en mi programa, no me acuerdo en dónde lo publiqué,
que las audiencias del March Madness, el Championship Monday, tiene más audiencia que las finales de la NBA de media. No sé si todos los partidos, pero de media, al menos el año pasado, era 18 millones frente a 12 millones, con lo cual ese sentimiento de pertenencia creo que es muy fuerte. Entonces, por eso preguntaba, no sabía si Sí, sí, hay no, sí, relación sí, con algo. sigue siendo así, y sigue siendo así. Es verdad que aquí en España sorprende mucho que haya tanta repercusión y que tenga tal, pero bueno, yo sí he tenido la suerte de viajar también alguna vez por Estados Unidos y ver alguna cosa, y es verdad que en determinadas épocas, no solo en baloncesto, en fútbol, en todo, es una auténtica locura, y lo que dices, el sentimiento que tiene la gente de que es que esta es mi universidad y esto tal, hace que las audiencias se disparen y que el seguimiento sea mayoritario. Por eso cuando lo conoces y tal, es que es un mundo muy particular que es súper adictivo, la verdad es que es muy bonito. Muy bonito. Ay, como anécdota del día a día, aquí en Estados Unidos, ayer iba conduciendo y había un coche delante de mí que llevaba en la matrícula llevaba una pegatina de los Michigan Spartans y en el otro lado creo que era la de Baylor. Y digo, bueno, esto será que el marido será de uno y la mujer de otro, pero hasta ese nivel. Y dices, joder, esto es una pasada, la verdad, que en el día a día. Yo siempre cuento la anécdota con mi familia. Cuando vino a visitarme mi familia hace no, creo que fue en el 2018, el March Madness del 2018, que Loyola llegó muy lejos. Sí, sí, sí. Y entonces fuimos a verlo a un bar y aquello era como si estuviera jugando el Madrid contra el Barcelona de baloncesto, pero a unos niveles y una pasión que ya te digo, yo no había visto algo igual viendo un partido en un bar de baloncesto aquí en Estados Unidos, lo cual tuve la suerte de disfrutar en persona algo local, porque últimamente pues aquí en Illinois pues no ha habido mucho que celebrar a nivel deportivo, pero justo ese año pues tuve la fortuna de vivir algo así, una experiencia más. Sí, me alegra que lo cuentes así, porque es verdad que lo cuentas a la gente y es difícil de hacer entender si no lo has vivido. Sí, totalmente. Sí, sí. Nada, yendo un poquito ya a lo que es este año, me gustaría saber un poco, como especialista de este tema que eres, ¿cuáles son tus favoritos para este año? He estado leyendo un poco en diferentes fuentes americanas y Houston Cougars, que además la Final Four en Houston parece que es el favorito, por eso de que ha estado en el año pasado en la Final Four y el Elite Eight en Sí. los últimos 2 años, y además desde Hakeem Olajuwon parece que no han tocado título. Y luego está leyendo pues Alabama, Kansas, UCLA, Purdue, Marquette, la Universidad de Jamorant, Baylor, Arizona, Texas y Gonzaga. Pues a ver qué Sí, nos cuentas un poco de esos equipos. sí, bueno, yo en realidad diría que hay como dos escalones. Evidentemente, los primeros que has nombrado, yo creo que hay cuatro que son bastante, un poquito más favoritos que los demás, que son sí, Houston, Kansas, UCLA y Alabama. Y yo creo que esos cuatro son los máximos favoritos a llegar a la Final Four. De ellos, bueno, Houston es el equipo yo creo que más sólido y más compacto que hemos visto en esta temporada, con, con, una, con unas dudas, que es que pertenecen a una conferencia un poco menos competitiva, no están en una conferencia de las grandes. Entonces, es verdad que han ganado prácticamente todos sus partidos, solo han perdido un partido de conferencia, pero claro, estos no juegan contra rivales tan potentes y tal. Entonces es verdad que dan una sensación de ser un equipazo, que tienen experiencia, que pueden estar muy arriba. Además, el entrenador es casi un seguro de que te va a llevar lo muy lejos posible, pero siempre con esas dudas. Kansas, que es la actual campeona, es una sorpresa absoluta porque pierde a los mejores jugadores del año pasado, se le van en el draft todos, y así todo, en un solo año ha conseguido rearmar el equipo y volver a ser un equipo súper competitivo. Acaba de ganar su conferencia, tiene una defensa élite y para mí yo creo que podemos volver a tener un campeón en back-to-back, cosa que creo que desde el 2000, digo de memoria, 2006, Sí. 2007 por ahí, con los Florida Gators entrenados por Billy Donovan, aquellos de Joakim Noah y todos estos, no teníamos, o sea que podría ser una posibilidad. Y los otros dos equipos también están muy fuertes, los otros dos que te he dicho, UCLA y, y Alabama. Y a partir de ahí, si te digo la verdad, los otros equipos que han nombrado son equipos que han hecho una buena temporada, son equipos fuertes, pero que yo les veo a todos ellos un escaloncito por debajo de estos cuatro, y que quizá de todos los que has dicho, al único que puedo defender
que sean un poco candidatos al título sea Gonzaga. Al resto, ahora mismo, no les veo capaces porque es un campeonato muy duro, es la eliminatoria, no puedes tener un día malo y estos equipos han sido muy inconsistentes y muy poco fiables durante toda la temporada. Pero eso es lo bonito de marzo y por eso lo llaman la locura. La locura de marzo. La locura. Y si tuvieras que decir un equipo que, bueno, con esto de que también parte de la gracia de la locura de marzo es un poco rellenar el bracket y apuntarte a sorteos y tal. Bueno, aquí al menos en Estados Unidos la cantidad de patrocinadores Sí, que puedas participar en diferentes webs. Si tuvieras que decir un equipo que no está en las quinielas, que podría llegar a dar una pequeña sorpresa, ¿tienes alguno que mm, puedas compartir? ¿O no lo ves tan claro este año que pueda haber eso? siempre hay, ¿eh? ¿Verdad? Que al final siempre hay, que es otra de las gracias, ¿no? Del Madness es Sí, buscar a lo que llaman la Cenicienta. El cierto. equipo que llaman la Cenicienta, a ver, por eso, como has nombrado antes, la Loyola Chicago de hace unas temporadas que llegó hasta la Final Four, una cosa sorprendente absolutamente. Siempre hay alguno de ellos. A mí hay equipos de conferencias menores que creo que pueden llegar más lejos. Yo apostaría por una universidad bastante desconocida, es Oral Roberts, pero que tiene uno de estos anotadores compulsivos que si entra en trance es capaz de ganarle a cualquiera. No sé si tanto, evidentemente creo que tanto para llegar al título nacional, no, pero para poder llegar a un Elite Eight y dejarse por el camino a alguno de los grandes, a mí es un nombre que tengo curiosidad por seguir, el de Oral Roberts. Ok. Si mal no me equivoco, ha participado en ediciones anteriores, ¿verdad? Esta universidad, porque me suena como, vamos, algo, ya te digo, sí que sigo el March Madness todos los años y relleno el bracket y me suena el nombre de haber rellenado y siempre, vamos, creo que más de una vez ha estado ahí, con lo cual al menos es un equipo de los consistentes de año a año de poder clasificarse también. Sí, campeón de su conferencia sin duda, que vuelven a mantener un bloque del año pasado. Entonces, al final, como estamos hablando de una competición en la que son chavalitos muy jóvenes, la Sí. poca experiencia que tienen se nota muchísimo. Y de tener un bloque basado en jugadores de primer año, 18 años, a tener alguno que tienen jugadores más veteranos, más seniors, 22, 23 años, tal, la verdad es que es una diferencia absolutamente Sí, se tiene abismal a esos niveles. se nota estos niveles, vamos, yo me acuerdo cuando jugaba al baloncesto, que enseguida cuando te juntabas contra un equipo ya en categoría senior, que a lo mejor gente que todos salidos del colegio y sin embargo otros equipos que ya gente más curtida en esa categoría, al final la diferencia es abismal. Sí, sí, se nota mucho. Siguiendo un poco, hablando de equipos, antes de pasar un poco más a hablar de jugadores, quería preguntarte un poco por universidades que quizás son más conocidas para el público en general, como puede ser Duke. Em, ¿Ves que está habiendo una especie de transición después de toda la época dorada de Coach K, especialmente aquí? Vamos, que le está afectando de manera negativa, porque ya no se escucha hablar tanto, a lo mejor, vamos, al menos yo sigo bastante el baloncesto en general, pero no, vamos, no a lo mejor al nivel que lo sigues tú, pero sí que digamos que puede ser una de las más conocidas para el público en general. Entonces, ¿cómo dirías que está afrontando Duke todo este proceso, que al final pues va a ser difícil, claro? Sí, es verdad que han intentado hacer un relevo lo más natural posible porque el actual entrenador John Shire era asistente de Coach K y ya llevaba varios años incluso siendo él el que reclutaba jugadores y tal, todo eso, pero claro, es que han sido tantísimos años de Krzyzewski que es muy difícil que en un solo año se pueda mantener el nivel, porque además bueno, Duke es, como dices tú, quizás sea el máximo exponente, ¿no? Fuera, o para la gente que no está muy metida en el mundo tal, si hablas de baloncesto universitario, posiblemente la primera universidad que le venga a la cabeza sea Duke, ¿no? Y además con unas expectativas siempre altísimas de estar muy arriba, de título y tal. Este año están sufriendo, pero bueno, así todo han terminado en su estadio con un récord de 16 victorias y ninguna derrota. Es decir, que No tan está. mal tampoco están. O sea, no ha sido de repente una reconstrucción absoluta y que han pasado a ser los últimos y tal. No. Ahora, dentro de los estándares de esa universidad y de lo que se espera para ellos y tal, no han cumplido las expectativas.
tenían a dos jugadores top de instituto que tampoco han acabado de dar el salto de calidad que de ellos se les esperaba y tal. Entonces, solamente con que uno de ellos quizá hubiese estado al nivel, pues volveríamos a estar hablando de una Duke que hubiera estado compitiendo por el campeonato de la regular season, que estaría segura. Así, yo creo que la presencia en el Madness la tiene asegurada, estará, pero bueno, quizá para pasar un par de rondas y no mucho más, Poco más. pero sí, pero así todo, sin ser una temporada buena, tampoco es una temporada catastrófica, ni creo que nadie en Duke estén pensando en que se han equivocado con el entrenador, con John Shire y tal, no, Hay hay que que hacer. darle tiempo, es verdad que vienen, joder, es que vienen de una época brutal, de muchísimos, muchísimos años y todos esos cambios, todas esas transiciones, pues Claro, supongo son que llevarán su difíciles. tiempo, claro, Sí, lleva tiempo. claro. Nada, la última pregunta sobre equipos. Me llama la atención cuando he estado, pues ya te digo, he hecho un poquito de investigación sobre equipos que puedan estar ahí en la pelea. La Universidad de Villanova, que no estaba en las quinielas. Entonces me ha llamado la atención porque digamos que históricamente en los últimos años de la década de los 2010 a la 2020 siempre ha estado ahí. Entonces, ¿es por algún motivo en especial o por simplemente porque el cambio generacional no? Pues casi, casi un poco ha pasado lo mismo que con Duke. Tenían otro entrenador de estos míticos, Jay Wright, que fue asistente en las Olimpiadas de Popovich y todo eso, quizá una de las caras más visibles, de los entrenadores más reputados, y se retiró el año pasado. En este caso, un poco más por sorpresa. O sea, el caso de Krzyzewski fue más anunciado y se esperaba, había dicho que se retiraba. Este fue un poco más a final de temporada y pilló un poquito más por sorpresa. Entonces, pues también proceso de entrenador nuevo, en este caso otro ex asistente, no venía de ser asistente suyo, pero había sido asistente en Villanova y estaba en una universidad, en una mid-major, entrenando tal, cierta experiencia y tal, pero bueno, lo que hemos hablado, que todas esas transiciones cuestan un poco. Yo creo que empezaron peor, ahora no están en las quinielas, porque no han estado compitiendo por el título de la regular season, pero en este último mes están mostrando una mejoría brutal. La verdad es que ahora sí están ganando muchos partidos, están jugando al nivel que se espera de ellos y es que han llegado a su mejor momento de forma en el momento ideal de la temporada, porque ahora está a punto de empezar ya el campeonato de conferencia y no sé si las aspiraciones o si podemos decir que son candidatos a ganar ni el campeonato de conferencia ni a llegar muy lejos en el Madness, pero sí que son candidatos a darle un disgusto a cualquiera que se les ponga por encima, porque suponiendo que llegasen a estar en el Madness, no se lo veo fácil, pero suponiendo que llegasen a estar, entrarán con un seed bastante bajo. Entonces eso quiere decir que pronto se van a enfrentar a algún equipo con un seed alto y es de esos equipos con los que de verdad que no querrías No, cruzarte no. pronto, porque además es verdad que hay jugadores que tienen experiencia del año pasado y la cultura del equipo y de la cultura de la universidad sigue estando ahí. Así que es verdad que es uno de esos nombres que estábamos también muy acostumbrados a que siempre estuviera arriba y están en proceso de transición, pero echadle un ojo a Vilanova y no lo perdáis de vista en este Mandes porque puede ser una de las que den un susto grande a alguno de los que sí que aspiran a ganar el campeonato. Una cenicienta este año a lo mejor. Bueno, No, hombre, no no, tan no por nombre, no es verdad No, que no no por por nombre, nombre, pero sí nadie por la equipo. consideraría así, pero es verdad que por sí bajo sí que podría serlo, sí. Ok. Vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a pasar a hablar de jugadores. Primero vamos a pasar de hablar de jugadores a nivel global y luego, pues, si podemos hablar un poco de algún español en Claro, general, pues yo creo que nos le interesará al público hispanohablante. claro. Eh, Investigando un poco, te voy a soltar unos nombres, a ver si coincidimos con la Venga, investigación y nos cuentas un poco. Jalen Clont de UCLA, UCLA. Sake Day de Purdue, Trace Jackson Davis de Indiana, Diana. Brandon Miller, no, pero Brandon Miller es el que, Brandon Miller de Alabama. sí, pero este ha sido el que ha salido en las Ah, noticias, que ha estado sí, involucrado en un tema feo. Ah, sí. temas extradeportivos sí, pero está jugando. La verdad es que hay que hablar de él, hay que hablar de Brandon Miller. Luego tengo Marquis Nowell de Kansas State, Marcus Sasser de Houston, Drew Time de Gonzaga Drew y Timme. Oscar, apellido Shibway, impronunciables, Shibway.
Oscar Dewey Shipway. de Kentucky. Pues esos son los nombres que he visto que están en la palestra. Entonces, ¿qué jugador animarías al público en general a seguir por cualquier por espectáculo, porque sea un tirador, porque sea un pívot dominante? No sé, ¿qué podrías contarnos de qué jugadores merecen la pena? La verdad es que has dicho nombres de los jugadores top, de los mejores jugadores que vamos a poder ver en este Mandes. Mira, para la gente que no siga todavía mucho el baloncesto universitario, primero que hay que decir, es verdad que ahí el paradigma de cambio de pivot todavía no ha llegado. Es decir, en la universidad, si tienes un tío grande que domina en las zonas, esos siguen existiendo y siguen dominando. Es decir, no se busca tanto jugadores que salgan a tirar de triple. Tal. Entonces, en ese sentido, uno de los que has nombrado es el pivot de Purdue, Sakidi, que es un canadiense de 2 metros 20 y pico, que, vamos, creo que sin duda va a ser el MVP, digamos, de la Sí, temporada, el sí. National Player of the Year, seguro, porque ha dominado el college este año de una manera brutal, absoluta, un dominio de las zonas tremendo. No tengo las estadísticas delante ahora, pero doble seguro, de 20 y pico, casi 30 Sí, puntos por me sonaba partido. que era 23, 24 y 11 o 12 Sí, rebotes. sí, doble seguro. Además, tapones y tal. Entonces, tener un tío así, vamos, es garantía de que van a ganar muchos partidos y por eso Purdue queda campeón de su conferencia y gana muchísimos partidos. El problema que se carga mucho de faltas o que cuando el resto de equipos le cierran mucho, pues ahí Purdue sufre y quizá por eso no sea tan candidata. Pero a nivel de nombre es uno de los jugadores que hay que seguir sí o sí porque está llamado a ser de los mejores. Otros nombres que me has dicho, muchos de ellos son interiores. Oscar Shipway, el pivot de Kentucky, estamos un poco en las mismas. Este fue el National Player of the Year el curso pasado. Este año por lesiones y tal no ha rendido al mismo nivel, pero últimamente ya está también en dobles dobles, dominando. Entonces, dará gusto cuando se enfrenten equipos que tengan ese tipo de pivot. Lo mismo que Drew Timme, el pivot de Gonzaga, que este es también bastante interior, pero sí puede salir a jugar un poco más por fuera y tal, pero es otro interior dominante. Y Trace Jackson Davis, de los nombres que has dicho de Indiana, es otro de los jugadores senior, jugador con características muy similares. Lo curioso de todo esto es para el seguidor de la NBA que piensa esto es que si luego buscas en mock draft, la mayoría de ellos aparecen en segunda ronda o directamente ni Claro, aparece, por lo que que es tú estás algo, diciendo, ¿no? Por el tema de que sean un pivot que a lo claro, mejor no es el perfil de pivot que estamos acostumbrados en la NBA. Ya, no, y que no tendrían cabida, pues sobre todo no solamente por el aspecto ofensivo, sino porque luego defensivamente pues no tienen la movilidad suficiente para salir a defender a exteriores como hacen otros pivotantes, pero algo que resulta más de los sorprendente. años 90, ¿no? Más un pivot de los años Bastante, 90. bastante más. La mayoría de ellos yo creo que son jugadores que en breve les vamos a ver en Europa, Bueno, porque aquí ese tipo de pivots sí que todavía siguen siendo importantes. yo creo que eso, vamos, yo creo que el prestigio de Europa tiene que seguir ahí y hay que seguir reconociéndolo porque al final yo creo que no tiene nada que envidiar los equipos europeos en las últimas temporadas. Entonces, yo creo que es verdad que, que este tipo de jugadores lo puede ver como un fracaso, pero yo creo que para nada. O sea, al final, jugar en un equipo de Euroliga top, vamos, es un éxito. Vamos, estamos viendo una competición este año europea también fascinante. Entonces, pero sí, entiendo bueno. Está claro que todos quieren jugar en la NBA, todos van Sí, a probar, y yo de eso no tengo ninguna duda, de que todos van a probar, todos harán la Summer League, posiblemente tiren una temporada o dos en la G League, pues sí. buscando dar el salto, buscar tal, pero es verdad que por sus características ahora mismo es realmente complicado que puedan triunfar. Y como dices, bueno, aquí al final yo creo que el modelo en Europa es Walter Tavares, pívot del Madrid que intentó en la NBA, tampoco tuvo cabida y oye, aquí sí que está siendo importantísimo, un jugador clave. Así que Estará todos feliz. estos nombres hay que seguirlos, este Sí. Madness. Walter Tavares estará feliz, por cierto. Cabo Verde, primera vez que Sí, va a jugar el señor. Mundial. Así Sí, que señor, es verdad, es verdad. Ahí es que vaya notición. Te iba a decir, pero eh, digamos que me da la sensación, porque al final, ya te digo, yo viviendo aquí en Estados Unidos,
sigo más la NBA y es verdad que sí que, o sea, sobre todo ahora en estas épocas intento informarme, pero no ha habido un nombre quizá como años anteriores que llame la atención por encima de todos. Vamos, que quería saber si eso es así, que no hay, digamos que no estamos hablando de una camada que haya un Zion Williamson o un LeBron James o algo así, ¿no? No parece Hay, el caso. hay dos nombres que han destacado por encima de todo, pero ninguno de ellos juega en la NCAA este año, porque los dos primeros picks están claro que van a ser para el francés Wembanyama y Sí, para Scoot Henderson, que sí es otro jugador generacional. Es verdad que de jugadores de la NCAA hay buenos jugadores, pero no hay ninguno que pudiese aspirar a llegar a ese número uno. De los que has nombrado tú, Brandon Miller, el chico de Alabama, me parece que es un jugadorazo. Si todos estos temas extradeportivos no le terminan condicionando ni a él ni al proceso de scouting, que es muy posible que sí que lo haga, además lo toma muy es un serio. jugador, yo creo que top 5 seguro del próximo draft. Y uno que no has dicho y que a mí me gusta mucho es un base de Arkansas que se llama Nick Smith Jr., que sí le vamos a ver en el Mande seguro, porque Arkansas entrará. Y me parece un jugador que también, vamos, top 10 seguro del próximo draft. Y yo me atrevería a decir que estará entre el 3, podría salir incluso el número 3. Ha estado gran parte de la temporada lesionada, problemas de rodillas, lesionado, perdón, problemas de rodillas y tal, pero cuando ha vuelto y ya lo está haciendo, está jugando a un nivelazo. Y este sí es un prototipo de jugador de los que tienen un encaje en la NBA actual, absoluta, un base alto, con buen dominio de balón, visión de juego, buen tiro y tal. Este chico me gusta mucho, Nick Smith Jr. Nick Smith Jr. Vale, me lo apunto para hacer seguimiento de este base. Porque Verás que no te arrepentirás, verás que cómo te gusta. sabemos que no. No estaría mal para los Bulls. Mira que yo, bueno, yo me considero de Dallas Mavericks, pero vale, obviamente quiero que le vaya bien a los Bulls porque estoy un poco ya cansado de aquí, de no ver en la ciudad de Chicago ninguna final ni nada. Hombre, Eh, estaría bien. no estaría mal para los Bulls, para reponer al amigo Lonzo Ball que Qué no... lástima, qué lástima Una lástima. En qué ese sentido, lástima de jugador. sí. Pues nada, haremos seguimiento de estos jugadores a nivel global. Y ahora, aquí sí que estoy un poco perdido y vas a tener que llevar tú la batuta. Jugadores españoles bueno, primero, ¿qué jugadores españoles han destacado este año? Y segundo, ¿va a jugar alguno de ellos el Match Madness? Bueno, los jugadores españoles más destacados, ha habido bastantes, pero como nombres a seguir para la gente que puedan ir viendo, evidentemente yo creo que el más llamativo es el de Baba Miller, jugador de Florida State, que no estará en el Madness porque Florida State ha hecho una temporada pésima, pero que también tuvo todas sus historias con una sanción que tuvo, se perdió los 14 primeros partidos por una sanción y tal, pero que bueno, ha empezado a jugar y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Además, dentro de los parámetros de Florida State, que es una universidad muy peculiar, con un entrenador que tiene una idiosincrasia muy particular con sus jugadores. Pero ese chico yo creo que tiene potencial, tiene mucho talento y debería de ser uno de los pilares importantes del futuro del baloncesto español. Ese, por supuesto, Baba Miller. Y el otro, que es español, aunque hispano-egipcio, y ese sí que le vamos a ver en el Mandes, es Ismael Masud, el jugador de Kansas State, que está siendo una de las revelaciones, la universidad de la temporada, y este sí que va a jugar el Madness y además con posibilidades de ganar algún partido y teniendo él minutos y siendo un chico importante dentro del equipo. El resto de jugadores españoles que hemos visto esta temporada, difícil, veo que alguno de ellos vayan a jugar en el Mandes, aunque es verdad que son chicos que no lo han hecho mal, como por ejemplo, pues Álvaro Cárdenas en San José State o Sigu Sissoko en San Diego, son jugadores que para la gente casual del Mandes este año no van a tener oportunidad de verle seguro. Bueno, pues ahí quedan estos nombres. Y un poco, ya para finalizar el episodio de hoy, quería preguntarte jugadores internacionales, o sea, no tiene que ser españoles, de cualquier país del mundo, ya sean latinos, ya sean europeos. ¿Hay algún jugador internacional
que participe este año en el March Madness que merezca la pena el seguimiento o no es el caso este año? Sí, siempre lo hay. La verdad es que si en la NBA ya lo vemos que cada vez está más abierto, bueno, a nivel de NCAA es absolutamente súper abierto y con muchísimos jugadores. Por no decir muchos y que la gente pueda fijarse en alguno en concreto. A mí hay un chico que me gusta muchísimo en Arizona. Bueno, Arizona es quizá el equipo más internacional de todos, pero muchísimos de sus jugadores son europeos, pero especialmente hay un chico lituano, un 4 que tiene muchas posibilidades de ir a la NBA y de hacer una buena carrera, que se llama Azuolas Tubelis, tiene todas las características de los lituanos y a mí me recuerda mucho al primer Domantas Sabonis que llegó a la NBA. Al primero, no al actual, Sí, ¿eh? sí, El sí, sí, actual ha evolucionado mucho. Al primer Domantas pero Sabonis, ese tipo de jugador creo puede ser el espejo. Y mira, y os voy a decir otro nombre de un chico que me gusta mucho, no es europeo, pero es mexicano, que sí que le vamos a ver en el Madness seguro, además, porque juega en UCLA y yo creo que es la estrella del equipo. Y es un chaval que se llama Jaime Jáquez. Jaime Jaque. Bueno, Jaime Jáquez Jr. parte del público vamos, los de seguidores de Touchdown son del público de Latinoamérica, así que vamos ahí. Pues a mí es un jugador que me encanta, que creo que va a hacer carrera en NBA porque es todo garra, todo coraje, es de esos jugadores que todos los equipos quieren tener y además es un comodín que te aporta en defensa, te aporta tiro, penetración, intimidación. Me parece un jugadorazo de complemento, no un jugador para cambiarte una dinámica de un equipo, pero uno de esos jugadores que a cualquier equipo contender, a cualquier equipo aspirante, le vienen como anillo al dedo, nunca mejor dicho, lo del anillo. Qué bueno. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, yo creo, para esta primera capa hemos analizado un poquito lo que es el panorama del March Madness 2023. Esperemos que nos salga un buen torneo, aunque eso yo creo que por naturaleza creo que la emoción siempre va a estar ahí. Al final, al ser a partido único, tantos partidos en tan pocos días, creo que sobre todo lo que disfrutaremos es de baloncesto, que al final las rivalidades y solo por el hecho de estar pendiente, aunque solo sea porque juegas tu bracket, ya simplemente el gusanillo merece la pena. Y luego ya si seguís estos nombres que nos ha dejado Enrique, pues ya mejor que mejor. Si tenéis a alguien a quien poder seguir, os animo a ello. Así que nada, en primer lugar, ya te digo, darte las gracias, Enrique, por este ratito hablando un poco de baloncesto universitario. Y Gracias a después, ti por invitarme, eso nada. faltaba. Y nada, y a los demás que cualquier cosa, comentarios que tengáis sobre el programa, pues ya nos decís. Y que disfrutéis de la locura de marzo. Hacemos un pequeño parón de NBA, que luego ya habrá mucho que hablar. Y creo que merece la pena, yo al menos os animo, que luego hay muchos partidos de NBA, pero realmente merece la pena dedicar un mes entero a ver baloncesto universitario si no lo hacéis. Así que ahí queda. Pues lo dicho, un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Enrique, por tu tiempo y cuando quieras, este programa es tu casa también. Ahora es una buena época, viene una buena época para hablar de NCA, así que Correcto. encantado de verdad por la invitación y cuando queráis. Yo como me gusta hablar de NCA, es algo que disfruto mucho, estoy encantado de hacerlo aquí también con vosotros. Perfecto. Muchas gracias, Enrique. Un abrazo. Hasta luego.